Alejandro López Martínez, soy médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guanajuato, graduado en el 2020. Y pues bueno, entonces yo les vengo a presentar lo que es la parte de bienestar y malestar animal. Todo lo relacionado con aquellas pautas o aquellas partes que los médicos veterinarios, nosotros como médicos veterinarios, inclusive los biólogos, podemos aportar a la sociedad. Primero que nada, tenemos que entender nosotros la típica, eh, el típico concepto que tenemos sobre bienestar animal. Sin embargo, a mí no me gusta quedarme con ese concepto del doctor Donald Brum. A mí me gusta utilizar varios conceptos, ya sea de la FAO, del Dr. Brum, de varios artículos científicos que hablan del bienestar animal. Entonces vamos a hablar que el bienestar animal como un estado es una parte que tiene el individuo, es decir, un estado respecto a los intentos de enfrentar las condiciones de su entorno para la obtención de salud física, mental y obviamente estas en equilibrio. Tiene que cubrir completamente sus necesidades específicas desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces esta parte tenemos que tenemos que tenerla súper bien en cuenta porque es desde que el animal nace hasta que el animal muere. Inclusive esta parte la enfoca la bioética desde desde después del nacimiento, digo de la muerte, perdón. Entonces, mucha gente cree que solamente el bienestar animal aplica a perros y gatos. Sin embargo, el bienestar animal debemos de entenderlo como una ciencia y un estado que abarca a todos los animales, absolutamente todos los animales, pasando por lo típico que es animales de compañía hasta animales de laboratorio, inclusive fauna silvestre, podemos también en animales de zoológico o acuario, y sobre todo en ganado. Ahorita voy a hablar muy en general sobre todos estos grupos, pero podemos ir remarcando algunas pautas, algunas partes esenciales que son para cada uno de ellos. Ok, entonces ya en el 2021 ya tenemos un innumerable número de herramientas para medir el bienestar animal. La primera de ellas es una herramienta que se proporcionó en 1990, en los 90, y es las 5 libertades, que era que el animal esté libre de hambre, sed y malnutrición, libre de incomodidad, libre de dolor, lesión o enfermedad, libre de miedo y angustia y libre para expresar su comportamiento natural. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas pautas claro que sirven, claro que son súper importantes porque son las primordiales que tenemos para poder medir el bienestar animal. Si el animal está libre de estas cosas, libre para hacer estas cosas, quiere decir que tenemos un adecuado bienestar animal. Sin embargo, en la actualidad se recomienda más utilizar los 5 dominios, que tenemos 4 dominios físicos, que son el dominio nutricional, el dominio ambiental, el dominio de la salud y el dominio de la conducta. Si se fijan, son un poquito parecidas cada uno de estos a los 5 dominios. Tenemos el nutricional aquí, tenemos el de entorno, tenemos el de salud, tenemos el de conducta. Y tenemos aparte un quinto dominio. Este quinto dominio es la sumatoria de todos estos dominios, que es el dominio mental. Este dominio mental nos habla acerca de las partes negativas y positivas que tiene, que tiene como efecto los dominios físicos sobre el animal. ¿Qué otras herramientas tenemos? Pues también tenemos la pirámide de Maslow. Esta pirámide de Maslow que se utiliza mucho en psicología humana. Por cierto, el día de hoy es Día del Psicólogo. Se utiliza mucho en psicología humana, pero lo hemos adaptado, lo han adaptado los médicos veterinarios a la etología, al comportamiento y al bienestar animal. Entonces, de esta forma tenemos en la base las partes más importantes, como las necesidades fisiológicas. Comer, excretar, respirar, todo eso como necesidades fisiológicas. Después tenemos el cuidado veterinario. Hay que tener en cuenta que el cuidado veterinario es súper importante. Es igual que en el humano, la salud es la parte más importante.
Luego las necesidades de que el animal esté seguro, las necesidades sociales, la estimulación mental y la elección. Sería muy importante también hacer un análisis completo de la pirámide de Maslow o de las herramientas por separado para poder ver la diferencia entre cada una y sus semejanzas. Asimismo, tenemos ya propuestas o formas de evaluación ya muy establecidas por ejemplo, aquí la Welfare Quality, que nos habla acerca de 4 principios fundamentales y 12 criterios para medir el bienestar animal. Que tenga una buena alimentación, que tenga un buen alojamiento, que tenga una buena salud y que tenga un comportamiento apropiado. Cada una de estas tiene varias pautas o varios criterios que vamos a ir midiendo en cada uno de los animales. E inclusive la herramienta más moderna, por así decirlo, surgió como una respuesta al primer esquema de bienestar animal, es decir, a las 5 libertades, que es el bienestar animal positivo. Si las 5 libertades nos decía, ok, no puede estar desnutrido, perfecto, pero ¿qué pasa al contrario? Si está obeso, es que está bien alimentado, pero no está con un bienestar. Entonces surge el bienestar animal positivo, que nos habla acerca de las emociones positivas que tienen los animales. Es decir, la alegría, la tristeza, la alegría, la felicidad, todos esos rasgos positivos que debemos de medir, más que lo negativo. También nos habla acerca de los compromisos de afectos positivos, que estos son generados desde que tenemos un cachorro. Desde que tenemos un cachorro de cualquier animal, un pez, un alevín, un gazapo, un gatito, cualquier cachorro tiene que tener compromisos con otros individuos, con sus congéneres o con otras especies, desde cachorros, y se expresa en el juego. También nos habla acerca de la calidad de vida. Habla acerca de qué tan buena es la vida, marcándola como una vida que no vale la pena vivir, teniendo un pobre bienestar, hasta una vida que vale la pena vivir, teniendo un bienestar ad hoc a lo mínimo legal, conforme a los países, y hasta una calidad de vida que es una buena vida, que es un excelente bienestar, que tiene lo mínimo legal y tiene una buena vida a partir de la bioética y el bienestar animal. Y nos habla acerca de la felicidad. La felicidad en animales es un tema muy grande, muy abundante, pero algunos autores ya han logrado pasarla desde la psicología humana hasta lo aplicativo a lo que es el bienestar animal positivo. Tiene que vivir una vida agradable, es decir, que los placeres sensoriales diarios sean agradables, una vida comprometida, es decir, que tenga interacción con su entorno, sus características específicas y sus cuidadores, y que tenga una vida significativa, es decir, que cumpla y realice sus propios objetivos. Igual recordarles que pueden estar dejando las preguntas en el área del chat. Perfecto. Pero entonces, ¿qué sucede si no hay bienestar animal? Ya vimos que las partes fundamentales son básicamente las 5 de las 5 libertades, pero hemos ido transformándolas y adaptándolas a la actualidad, que son la nutrición, el entorno, la incomodidad, la salud y el comportamiento. Entonces, si no hay bienestar animal, vamos a tener los siguientes casos que yo les voy a poner. El primero de ellos, un animal caquéctico completamente con una condición corporal de 1 o menor a 1 de 5. Vemos un animal que está triste, con los ojos sumidos, con deshidratación severa, con que no ha comido de seguro o que no le han dado de comer. Entonces eso ya no es bienestar. Eso en la parte de nutrición. En la parte de alojamiento, pues tenemos perros que son hacinados completamente. Entonces el hacinamiento es una conducta muy rara, no tan rara actualmente, de agarrar y agarrar y agarrar y agarrar animales. De forma que tenemos una casa muy pequeña que no alcanza a cubrir las necesidades de espacio de confort. Ya no hablamos de espacio mínimo vital, sino hablamos de espacio de confort de los animales.
Y obviamente si no cumplimos con el espacio, pues no vamos a cubrir con la nutrición, no vamos a cubrir con la salud, no vamos a cubrir con ninguno de los otros rasgos. Otro, la salud no atendida o la enfermedad. Si nosotros somos médicos veterinarios, somos los encargados de cuidar la enfermedad, claro, pero de nuestros pacientes, de los propietarios, tenemos que darle ese énfasis al propietario de que él tiene que llevar a la mascota. Tiene que llevarlo a vacunas, tiene que llevarlo a desparasitaciones, tiene que llevarlo a revisiones clínicas mínimo cada 6 meses. Tiene que llevarlo a hacerle revisiones de exámenes cada 8 meses. Entonces debemos de dar ese hincapié de nosotros, darle el hincapié al propietario de sabe qué, si vamos a cuidar a su perro, pero tiene que tener estas características. En la parte de incomodidad, de miedo y angustia, pues tenemos aquí un perro completamente sumiso y aquí un perro completamente agresivo. Los dos polos completamente de una conducta que no queremos que se refleje en ningún animal. Si nosotros tenemos un perro muy sumiso, puede llegar a presentar ciertas conductas, ciertos comportamientos y ciertas alteraciones en su etología, al igual que un perro agresivo. Sabemos que un perro agresivo es mucho más peligroso que uno sumiso, pero ambos están sufriendo. Y obviamente de expresar su comportamiento. Aquí ustedes dirán, pues bueno, yo no veo estresado al perro, yo lo veo completamente bien, está muy saludable, el pelo está bien, el peso está súper bien, pero ¿qué pasa? Muchas veces los propietarios no conocen la raza o la especie que están tratando, los compran nada más porque son bonitos. Entonces en este caso tenemos un perro nórdico, un perro nórdico que aguanta climas súper helados, súper fríos, inclusive bajo cero porque de ahí vienen. Sin embargo, lo vemos en una playa súper acalorada la playa, aquí atrás el mar, la arena muy caliente. Entonces aquí está, ¿dónde está el comportamiento natural del perro? Si esto, se supone que estos perros son de temperaturas frías, ¿por qué lo tenemos en una temperatura, no sé, ahí ha de estar a más de 27 grados? Entonces hay que tener esa parte entendible. Entonces, si no hay bienestar animal, hay malestar animal. Entonces, ¿qué es el malestar? La RAE lo define como una incomodidad que no se puede definir. Obviamente nuestros animales no nos van a definir esa incomodidad, pero se sienten incómodos. Se puede originar de un leve daño físico o mental o por falta de salud. Pero vamos a hablar un poquito acerca de que tenemos nosotros esta parte. Entonces ya sabemos que esto que estoy marcando con el puntero es bienestar animal. Entonces, si esta parte, si alguno de los 5 dominios, de los 5 libertades, de la pirámide de Maslow, empieza a fallar, no tenemos bienestar animal. Entonces, no va a haber intentos de enfrentar su entorno. El perro o el gato o el animal que ustedes quieran no va a enfrentar al entorno. No va a tener una salud física ni mental. No va a estar ni en equilibrio, ni va a estar bien, ni va a estar absolutamente presente. No va a cubrir necesidades específicas ni desde que nace hasta que muere. Entonces todo esto que es bienestar animal, por un errorcito o por algo que vamos a ver más adelante, se va a eliminar. Entonces tenemos dos partes que son muy controversiales. Todas estas partes que voy a hablar han sido muy controversiales, pero las voy a hablar acerca desde el punto de vista científico, porque el bienestar animal es una ciencia, y desde el punto de vista bioético. Entonces, primero de ellos tenemos los rastros municipales. Entonces, aquí en este caso, en algunos rastros, todavía no ha llegado la norma oficial mexicana que habla acerca del sacrificio humanitario. Vamos a denominarle eutanasia porque sacrificio es un proceso religioso. Entonces, pareciera que no ha llegado la norma oficial mexicana que habla acerca de que tienes que insensibilizar primero para poder después proceder a la eutanasia y todos los demás rasgos que tiene una eutanasia.
Entonces tenemos que tomar en cuenta también nosotros ir siguiendo nuestras normas oficiales mexicanas, hablando de legislación. Otro es este pequeño burrito, este pequeño equino que tenemos de este lado. Si se fijan, está un poco bajo de condición corporal, se ven un poco las costillas, porque generalmente en equinos no se deben de ver las costillas de aquí. Sí se deben de ver algunos puntos óseos, pero se ven muy prominentes. Entonces, si nosotros vamos a usar los animales para el trabajo, hay que tenerlos lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si tenemos un animal de trabajo muy decaído o en malas condiciones o con malestar animal, nos va a generar un problema más que a él, sobre todo a él, por supuesto, a la persona que está tratando con ese animal. Si el paseador de personas tiene a este animal mal, este animal no va a caminar lo mismo que un animal sano. No va a tomar la misma velocidad que un animal sano. Entonces tenemos que tomar en cuenta esa parte de que si tenemos animales sanos, nuestra productividad, hablando de ganancias, se van a ir hacia arriba. Igual en animales de compañía, si tenemos un animal sano, va a vivir mucho más tiempo y nuestra felicidad va a ir hacia arriba. Entonces aquí vamos a hablar acerca de dos cosas muy diferentes, pero que van súper de la mano, que es el maltrato animal y la crueldad. Muy bien, entonces vamos hablando primero acerca del maltrato. Estas definiciones las pueden encontrar en la Real Academia de la Lengua Española. Y el maltrato es el tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o animal, o negarle los cuidados que necesita. También lo define como tratar algo de forma brusca, descuidada o desconsiderada. Entonces, si nos fijamos, es básicamente no cuidar a un animal o tratarlo de forma brusca. El maltrato lo podemos dividir en 4 grandes grupos, lo que es la negligencia, la omisión, la ignorancia y la crueldad. Recordando algunas frases, la ignorancia no te redime de algún delito. ¿Y ahora qué es la crueldad? Pues la crueldad es podemos decirlo, algo psicológico del ser humano que se caracteriza por ser inhumano, es decir, pierde su condición de humano. Es la fiereza de ánimo e impiedad. También la crueldad se define como la acción de deleitarse en hacer sufrir o complacerse de los padecimientos ajenos. Entonces se fijan que mientras el maltrato es un descuido generalizado, la crueldad es un acto de gozo, es una parte que te da gozo. Entonces tú al ver un ejemplo muy burdo, tú al ver un perro sufrir, a un perro llorar, a ti te da gusto. Eso es la crueldad. O hacerlo sufrir tú. Entonces, ¿cuáles son las causas del maltrato o cuáles son los orígenes? Pues vamos a tener varios orígenes. Estos autores, Ibáñez y González, en el 2003, determinaron estas 4 causas como las 4 Is de la relación hombre-animal. La ignorancia, la inexperiencia, la incompetencia y la inconsideración. Tenemos estas 4, pero yo las voy a dejar en 3, que es la negligencia, es decir, un descuido, se te olvidó algo, se te pasó algo. La omisión, que es una abstención, es decir, no lo quieres hacer. Y la ignorancia, que es una falta de conocimiento. Entonces, tenemos estas 3 causas posibles a un maltrato animal o inclusive a una crueldad. Entonces vamos a equipararlas, vamos a ponerles un ejemplo. Nosotros tenemos como producto un choque de autos. Tenemos este choque de autos y nosotros tenemos que encontrar cuál es una causa de cada cual. Tenemos estas 3 causas. Entonces tenemos una negligencia, que es descuidar, una omisión, que es abstenerse, y la ignorancia, que es falta de conocimiento. Obviamente yo creo que la última, la de ignorancia, va a ir con el niño. El niño obviamente no sabe manejar. El niño de plano no tiene los conocimientos para aprender un auto, que saber cuál es el acelerador, cuál es la velocidad, tiene completa ignorancia en cuanto a
a, a cómo funciona el sistema automotriz. Entonces, si llega un niño a empezar a manejar, obviamente va a causar un choque. Después tenemos un descuido, que puede ser cuando te pasas un rojo o un alto. Cuando te pasas un rojo o un alto, a veces puede ser por descuido, a veces puede ser por omisión. Pero hay veces en las que vas tan rápido o vas muy apurado que tienes una consulta de un perro que tiene convulsión y tienes que ir de un punto de la ciudad a otro y vas muy rápido y te saltas el semáforo que estaba en rojo. Entonces eso puede ser una negligencia, un descuido como tal. Y una omisión completa es el conducir con celular o en la llamada. ¿Por qué? Porque ya creo que a esta altura de la sociedad ya debemos de conocer que en las normas de manejo o en las normas o en las leyes de manejo ya está establecido que manejar con celulares es ilegal y causa accidentes. Entonces de esta forma vamos a equiparar la negligencia, la omisión y la ignorancia. Más adelante van a quedar un poquito más claras con ejemplos ya de maltrato animal. Ahora bien, vamos a clasificar el maltrato y la crueldad. Tenemos el maltrato que puede ser directo o indirecto. El indirecto es cuando sucede una omisión o no, perdón, se me fue la palabra, una negligencia o sucede por ignorancia. La directa ya es cuando sucede por omisión. Tú sabes que está mal, pero lo haces igual. Entonces, cuando es indirecta puede ser por negligencia, por una omisión menor o por ignorancia. Y la directa sí es puramente la crueldad. El maltrato indirecto lo vamos a llamar también agresión pasiva, que es una privación negligente por omisión o por ignorancia. Ahorita vamos a hablar acerca de las privaciones dentro del maltrato indirecto. Y el maltrato directo es una privación por crueldad. Entonces, vamos a entrar al tema de maltrato directo. Igual antes de entrar al tema, les voy a recordar que pueden ir dejando las preguntas que vayan surgiendo de la presentación en la parte del chat. Entonces, vamos a hablar acerca de algunos ejemplos de maltrato indirecto. Y este maltrato puede llegar a progresar a maltrato directo dependiendo de su causa. Entonces vamos a decir que es una privación de algo. Y vamos a hablar acerca de los 5 puntos principales del bienestar animal. Entonces primero la nutrición. Una malnutrición. Fíjense que no es desnutrición ni sobrenutrición. Es malnutrición abarcando ambas. Yo creo que la parte primordial de la malnutrición pues es ver un animal en los huesos o ver un animal súper obeso. Entonces aquí vemos a la chava súper feliz, que dice, ay, es que mi gato está bien gordito y se ve bien bonito. Sí, se verá muy bonito, pero está obeso, tiene problemas de salud. De seguro este gato va a desarrollar diabetes, va a desarrollar fallas renales, va a desarrollar fallas hepáticas por la obesidad. Y obviamente este animal va a desarrollar mucho más fallas. Otra parte, esto es básicamente por algunas negligencias. Básicamente esto es por ignorancia. Hace mucho tiempo las personas que tenían citácidos, sobre todo pericos y loros, los alimentaban con semilla de girasol. Sin embargo, la semilla de girasol tiene compuestos adictivos que generalmente si tú se la das en mucha cantidad y todos los días, el ave va a dejar de comer todo lo demás para solamente consumir semilla de girasol, la cual es alta en grasas y dañina al hígado. Entonces, esta semillita ha causado muchas muertes en citácidos por el desconocimiento de que es adictiva y que es mortal. Otra parte, por ejemplo, la gente que compra animales, mucha gente no sabe qué tipo de alimentos no se les puede dar. Inclusive los que tienen perros y gatos les llegan a dar pollo, pero se lo dan toda la pieza. Entonces ahí viene hueso, ahí viene que lo cocieron con sal, ahí viene que lo cocieron con ajo, con cebolla, con quién sabe qué, y esas cosas son dañinas. Entonces antes de adquirir un animal, nosotros deberíamos de saber
el origen, la biología de este animal, que come, que no come y todo lo que necesitemos. Entonces, como parte de este lado voy a poner las partes malas y de este lado las partes que podemos evaluar nosotros como médicos veterinarios o inclusive como biólogos o como zootecnistas. Entonces, ¿qué podemos evaluar? Primero que nada, la condición corporal, el estado de carnes o el estado de grasas de los animales. Necesitamos saber cuál es la condición corporal, puede ser de 0 a 10, de 0 a 9, de 1 a 5. Es muy subjetiva, recordemos que parte de la evaluación del bienestar animal es subjetiva, pero la podemos ir haciendo más objetiva conforme veamos algunas cosas. Entonces, obviamente un animal con una escala corporal de 1 de 5 está súper delgado y con una escala corporal de 5 de 5 está obeso. Tenemos que saber nosotros los requerimientos nutricionales de los animales. Cuántas kilocalorías necesitan, cuánta proteína, cuánta grasa, si necesitan algunos requerimientos específicos, por ejemplo el gato que requiera taurina. Todos esos elementos debemos de tener en cuenta. Y obviamente corregirlos con el propietario o corregirlos en nuestra dieta que le estamos administrando a nuestro ganado o a nuestros animales de zoológico o acuario. Dentro del hacinamiento, pues obviamente tenemos esta imagen, es de una fundación súper famosa que les robé por ahí, pero es una imagen súper incorrecta. ¿Por qué? Porque es un lugar muy pequeño. Los grandes felinos necesitan espacios enormes para poder correr, para poder trepar, para poder bañarse, para poder hacer todas sus conductas. Y es un espacio muy pequeño el que tienen estos animales. Si se fijan, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 animales. Ahora, eso. Y por otra parte son varias especies. Los leones, como quiera, son especies que viven en manada. Pero el tigre, el jaguar y el jaguar melánico son especies que viven en solitario. En cualquier momento, por el estrés del hacinamiento, se pueden pelear y más de uno va a acabar con heridas graves y a lo mejor uno va a acabar muerto. Entonces tenemos que tener cuidado con estas partes de hacinamiento. Otra parte de hacinamiento es aquellos que les gustan los peces, que venden peces, que compran peces, también los insectos, artrópodos, todos esos animales suelen sufrir muchísimo hacinamiento. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que mientras más peces de más colores haya, se ve mejor la pecera. Pero no, hay que recordar que también los peces sufren estrés, sufren diestrés y al final de cuentas se van a acabar muriendo de poco a poco. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Sobre todo aquí porque hay varias especies, aquí hay una especie, aquí hay otra especie, aquí hay otra especie. Si tenemos varias especies sucede lo mismo que acá en este ejemplo, pero en chiquito. Y bueno, otra imagen, aquí vemos otra imagen. Aquí han de ser cerca de 20 perros en este espacio súper pequeño. Yo creo que para esta foto les limpiaron las excretas, los pusieron bonitos, los bañaron a todos. Pero ¿creen que estén así las 24 horas del día, los 7 días de la semana? Yo creo que no, nada más los utilizaron así para una fotografía. Entonces debemos de tener en cuenta que también muchos, perdonen la palabra, pero muchos rescatadores de perros o rescatadores de animales tienen estas condiciones a sus animales, solamente para tomarles una fotito y después, órale, para allá y no pises la popo del otro y no pises el vómito del otro y cuidado porque está enfermo de parvovirus y moquillo y quién sabe a cuántos contagió. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos saber? Primero que nada, hay manuales ya acerca del cuidado de los animales que nos dicen, ok, tu animal necesita tantos metros cuadrados para esto, tantos metros cuadrados para este otro, necesita tal enriquecimiento, necesita tal cosa, y debemos de tomarlos en cuenta. Entonces vamos a tomar en cuenta la literatura que ya existe de médicos veterinarios, de biólogos especializados. Ahora, muchas veces critican a la avicultura, a la cunicultura, a varias
granjas, a varias producciones, por tenerlos en jaula. Sin embargo, el tener en jaula un animal garantiza mucho más cosas. Obviamente, esta es una producción de conejos. Esta producción está súper hermosa, tanto por los parámetros productivos como por los parámetros térmicos, de oxígeno, de amoníaco. Todos los parámetros son súper controlados. Y a mayor control de los parámetros, mayor bienestar para los animales. También tenemos que tener en cuenta eso de que si nosotros podemos controlar el ambiente en el que vive un animal, vamos a darle el triple de bienestar a los animales. Y por último, hay que recordar, si somos ganaderos, si somos productores de alguna especie animal, que a mayor producción y a mayor carga animal, va a haber nula producción. Ajá. Si nosotros le aumentamos la carga animal, va a haber un sobrepastoreo y la ganancia se va a disminuir. ¿Por qué? Porque no le vamos a poder dar los requerimientos a todos los animales. Entonces debemos de saber cuántos animales por metro cuadrado, o bueno, cuántos metros cuadrados por animal debemos de darle. Si nosotros tenemos una buena producción y una excelente carga animal, nuestra ganancia neta en dinero se va a ver reflejada al nivel máximo. Otro ejemplo es la antropomorfización y la humanización. Aquí es un tema muy debatido, pero lo voy a hablar, como les mencioné, desde el punto de vista científico y bioético. No me voy a ir al punto de vista sentimentalista, porque ese punto de vista nos va a servir para absolutamente para nada. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Este es el ejemplo que yo siempre pongo en mis pláticas y conferencias acerca de humanización, que es llevar a nuestros perros en cangureras, en mochilas, en carreolas, y a nuestros niños amarrados. Como que ahí está medio al revésado el asunto, ¿no? Y sí puede, por ejemplo, este perro que no tenga que tenga unas patas fracturadas, y sí, podemos llevarlo así si no podemos cargarlo, si es un perro de este tamaño. Pero ¿por qué llevarlo cargado así como un bebé? Otro ejemplo es las típicas fiestas de cumpleaños de los animales. Para empezar, este pastelito lo hizo alguien que no sabe nada de nutrición animal. Entonces no tiene ni balanceados carbohidratos, ni balanceadas grasas, ni balanceadas proteínas. Básicamente le estamos dando un alimento súper altísimo en carbohidratos por el betún, súper altísimo en carbohidratos por el pan, súper altísimo en proteínas, súper bajísimo en proteínas y sin requerimientos. Más aparte el estrés de todo el ruido que hacen en las fiestas. He visto múltiples videos y en todos los videos son muchos perros que están ladrando, más aparte los propietarios gritando, cantando. Eso es mucho estrés para el animal. Más aparte los perros no sabemos si tienen sus vacunas, si están desparasitados. Vamos a seguir con otro ejemplo, los animales veganos. El humano quiere hacer a su forma y semejanza todos los animales, todas las plantas que él quiera. Entonces el veganismo, digamos que es un opio para ellos, y quieren veganizar a los animales. Los animales, muchos de ellos son carnívoros. Por ejemplo, perros, gatos y hurones son carnívoros. Los perros son carnívoros facultativos y los hurones y gatos obligatorios. Necesitan a fuerza proteínas de origen animal, necesitan a fuerza vitaminas que no sintetizan, que solo sintetizan con el alimento, pero los veganos han hecho de las suyas. Y lo más extremo, lo más asqueroso que puede existir de la antropomorfización es lo último en modas, que es casarse con animales. He visto, este es un ejemplo de una noticia, una modelo británica se casa con un perro, pero he visto gente que se casa con cocodrilos, con gatos, con peces, con todo lo que quieran. Y eso a fin de cuentas recaerá algún día en la parte de zoofilia. Ahora, ¿qué podemos hacer como médicos veterinarios? Pues conocer la etología del animal y la biología. Si yo no conozco el comportamiento de mi gato, si no conozco el comportamiento de mi perro, no sé cómo cumplir esas necesidades de comportamiento. Si yo, por ejemplo, no conozco que mi gato vive tantos años, que come tal cosa, no puedo cubrir los requerimientos biológicos naturales. Conocer la naturaleza.
Porque hace poco inclusive salió de una facultad de filosofía, que no quiero decir el nombre porque no me acuerdo y no quiero quemar esa facultad, un artículo científico avalado por una revista indexada, en la cual decía que debíamos hacer veganos a los animales carnívoros de la naturaleza. Imagínense ustedes hacer vegano a un león que necesita taurina, como todos los felinos. Hacerlo vegano lo mata. Igual este búfalo cafre, si nosotros lo hacemos carnívoro, lo matamos. Entonces cada uno de los animales debe de consumir o de realizar los actos que necesita. Luego, por ejemplo, he visto algunos videos de la naturaleza donde un león está comiéndose una cebra o no sé, una hiena comiéndose una jirafa, de carroña obviamente. Y la gente pone en los comentarios, es que cómo es posible que tuvo tiempo para grabar y no tuvo tiempo de salvar al pobre animal. Es la naturaleza, a fin de cuentas es cruel. Cruel en nuestro sentido, pero así tal cual es la naturaleza, no la podemos modificar. Y otra, les voy a recomendar que si tenemos alguno de estos problemitas, hay que acudir con los psicólogos. Para eso están los psicólogos, para ayudarnos a ver si el problema es de nosotros como una frustración o de nosotros como parte de un proceso psicológico. La salud no atendida. Aquí tenemos parte que ver mucho los veterinarios. Desde una diarreíta, por ejemplo, últimamente han habido muchos casos de parvovirus. Y el parvovirus es una enfermedad 100% no curable, prevenible. Existe una vacuna que es la primera vacuna que se les pone a los perros al mes y medio, 2 meses, que ya tiene incluido el parvovirus. Y aún así hay muchos perros que no están vacunados y que salen a la calle y se pueden contagiar de esta enfermedad. Otra, piometra. La piometra o la mucómetra o el cáncer mamario es causa de una parte de que no atendemos la salud reproductiva de nuestros animales. Básicamente la piometra y el cáncer de útero y de glándula mamaria son derivados de las hormonas reproductivas. Entonces básicamente si nosotros no esterilizamos a tiempo después del primer celo, si no esterilizamos, siguen produciéndose hormonas y produciéndose hasta que se acumulan y provocan daños al útero o al sistema reproductivo de las hembras. Otra, no conocer la especie. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que los hurones también se vacunan con la vacuna del moquillo? Pero esta es vacuna especial. Ahorita les voy a hablar acerca de el hurón. Y por ejemplo, actualizarse. Porque antiguamente en México no se vacunaban a los conejos. Existen básicamente dos enfermedades en conejos, que son la mixomatosis y la enfermedad hemorrágica viral del conejo, que estas son virus. Anteriormente no se vacunaban, pero actualmente se está vacunando contra la enfermedad hemorrágica porque hay un brote en México, hubo un brote hace mucho, el año pasado, y actualmente hay campañas de vacunación. ¿Cuántos de ustedes que tienen conejos han llevado a su conejo a vacunar? Ahora, como parte de lo que el médico veterinario puede hacer, es siempre hablar del calendario de vacunación. Siempre tenerlo bien presente de cuál es el calendario de acuerdo a tu región. Llevarlo a sus consultas rutinarias cada 6 meses máximo, pueden ser cada 3 meses, cada 4 meses, cada mes si eres muy exagerado. Estas deben incluir el chequeo general del perro y estudios de sangre, estudios de orina, estudios generales, que llamamos estudios de cajón. Tenemos que conocer los valores normales de los animales, de nuestro animal que vamos a tratar, y debemos de concientizar a la esterilización. Ahora bien, también nosotros como médicos veterinarios debemos de actuar bajo dos premisas. La primera es mantenerte actualizado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tú vacunabas antes al hurón con vacuna de moquillo para perro, estabas incurriendo en un acto súper malísimo y no lo sabías. ¿Por qué? Porque básicamente la vacuna de moquillo canino
se produce, se crea con células de hurón. Y si le estamos inyectando a un hurón algo que viene de un hurón, entonces vamos a causarle la enfermedad al hurón. Entonces tenemos que ver que sean células de otro animal para inyectar al hurón. Y tenemos que actuar bajo otro precepto que es la bioética. Si nosotros no somos éticos con la salud animal, si nosotros no cuidamos bien a un animal, si nosotros no lo respetamos desde que está llegando a nuestro consultorio, desde que está dándonos un producto como leche o carne, si nosotros no respetamos a nuestro animal, estamos incurriendo en faltas muy graves a esta parte del bienestar y obviamente estamos incurriendo en malestar animal. Y otra parte muy importante de parte de los propietarios es con quién llevo a mi animal. Si es con un veterinario con título y o cédula, o es solamente con la persona que dicen que cura a los animales, pero no tiene ni título, ni estudio veterinaria, ni tiene cédula. Entonces la usurpación de la profesión, este es un caso de hace poco aquí en Irapuato, Guanajuato, es un delito a fin de cuentas la usurpación de la profesión, que a pesar de que es delito, no es muy perseguido porque no hay personas que se animen a poner las demandas. Y estas demandas de usurpación de profesión usualmente las tiene que hacer el médico veterinario al que le están haciendo el daño, al que le están robando la cédula o al que están difamando o cosas así. Último punto, las patologías etológicas. Nosotros podemos tener un animal que esté todo el día mordiendo. Por ejemplo, este caballo que está mordiendo la madera puede tener aerofagia también. O podemos tener perros agresivos, súper agresivos que pueden llegar a atacar a otros perros, a niños. Sobre todo me ha tocado escuchar varios casos de perros que atacan niños, que atacan personas. O tenemos algunos ejemplos como en fauna silvestre, la pica. Entonces todas estas patologías las podemos evitar como dándoles un adecuado bienestar animal. A través del enriquecimiento ambiental, hay diferentes tipos de enriquecimientos ambientales. Aquí el ocupacional, el ocupacional es el enriquecimiento nutricional, podemos ponerle un juguetito que tenga dentro comida, por ejemplo aquí le pueden poner comida. Entonces tenemos diferentes tipos de enriquecimiento ambiental. Y otra cosa es saber acerca de condicionamiento, ya sea saber de condicionamiento clásico, de condicionamiento ¿cómo se llama este condicionamiento por refuerzo positivo? Que es el que se debe utilizar. Hay que olvidarnos de utilizar el condicionamiento por castigo negativo, de castigo positivo, sobre todo con las cadenas de castigo, porque generalmente no se saben utilizar o no se utilizan bien. Entonces hay que aprender acerca de condicionamiento operativo con refuerzo positivo. Ahora vámonos al maltrato directo, y aquí me voy a ir un poco más rápido porque son un poco más explícitas las imágenes. No quise poner imágenes reales porque, como lo menciono, son muy explícitos los casos de crueldad. Entonces esta es una acción intencional, con toda la intención se hacen. Antes de entrar les voy a volver a recordar que pueden ir dejando sus preguntas en el área del chat. Entonces vamos a ir viendo de uno en uno. Aquí no me voy a detener tanto en qué podemos hacer como médicos veterinarios o biólogos, porque creo que es más que evidente. Primero tenemos el tormento, la tortura, que es la acción de golpear, ya sea golpear o hacerle condicionamiento por refuerzo negativo al animal, que va a acabar causando lesiones, dolor, enfermedades, todo lo que es malestar animal. La mutilación, recordemos que está prohibidísima en México. Es completamente ilegal la mutilación, ya sea otectomía, caudectomía o la onisectomía en gatos. Es completamente ilegal. Y esto porque no tiene fines reales. Si tuviera fines reales, la cirugía estética con gusto se dejaría, pero no tiene fines y acaba causando más daños. La carga excesiva. Está súper bien que la gente utilice caballos, mulas, bueyes de yunta para trabajar,
¿Por qué? Porque muchas veces las personas que los utilizan son personas mayores de edad o son personas de de escasos recursos. Entonces estas personas es el único medio de transporte o el único medio de ayuda que tienen en el lugar donde viven. Entonces tenemos que tomar en cuenta que sí, los podemos utilizar, pero como les dije al principio, si les damos mejor calidad de vida, mejor bienestar animal, nuestros índices productivos van a aumentar muchísimo. La muerte injustificada, si nosotros tenemos no sé, por ejemplo, un perrito que está súper feliz, que está súper alegre, pero de la nada decimos, no, es que ya no lo podemos tener. ¿Qué hacemos? No, pues yo creo que vamos al veterinario y que le aplique la eutanasia. No, esa no es eutanasia. Solamente por el hecho de no quererlo o no poderlo tener no es eutanasia. Eso ya es, podemos caer en algo que se llama zoocidio, que es el asesinato de la vida animal. Entonces, son estas partes. Vamos a seguir ahora con el abandono. El abandono es completamente ilegal en casi todos los estados de México. Ahorita vamos a ver la parte legal. Y bueno, el abandono pues yo creo que es la causa principal de la sobrepoblación de animales ferales y animales callejeros. La zoofilia, obviamente la zoofilia es un caso extremo de una persona con trastornos psicológicos, que es básicamente violencia sexual hacia los animales. Aquí no me voy a detener mucho. Después tenemos la tentativa de zoocidio. No me quiero imaginar cuántas personas han escuchado, es que mi perro lo envenenaron, o es que vi que tal persona le puso clavos, vidrios o raticida a una salchicha y se la dio un perro. Eso es un zoocidio, una tentativa de zoocidio. Entonces podemos llegar a recurrir al veterinario y el veterinario puede decir, mire, es que su perro se tragó clavos. ¿Dónde tragó clavos? Y no sabemos dónde hasta que conocemos que el vecino, la vecina, le caemos mal y odia a nuestro perro y lo quiere matar. Eso es una tentativa de zoocidio. La privación habitual del sustento, como les comentaba en los animales veganos, aquí tenemos una dieta vegana que asegura ser hipoalergénica y tener todos los cubiertos las necesidades del perro. Sin embargo, recordemos que a fin de cuentas el perro es carnívoro. Entonces, si nosotros le damos toda la vida a eso, le vamos a causar problemas fácil, mínimo renales y mínimo hepáticos. Tenemos después los espectáculos públicos ilegales. Me imagino que la mayoría ha escuchado de esta pobre raza, los pitbull, que es tan satanizada. De hecho, en Europa, en España, actualmente hay se removió ya esta ley. Se removió esta ley que decía que existen ciertas razas potencialmente peligrosas, perros potencialmente peligrosos, los 3P, que eran algunos mastines tibetanos, que el boxer, el rottweiler. ¿Por qué? Porque básicamente estamos hablando de científicamente todos los animales tienen un fin zootécnico. Y el fin zootécnico de algunas razas era funcionar como como defensores o como cazadores. Defensores, por ejemplo, antes para defenderse de animales salvajes utilizaban perros grandes que pudieran atacar muy fuerte. O para caza, cuando es caza activa, se utiliza también algunos perros sabuesos, no, los sabuesos no, perdón, perros como de esta conformación, que son rápidos y fuertes de mordida. Entonces, con el tiempo, pues estos se dejaron de utilizar para esos fines. Sin embargo, hay que recordar que en la genética, a fin de cuentas, tienen esa parte de cazadores. Entonces, los espectáculos públicos, sobre todo peleas de perros, peleas de gallos, tauromaquia, todos esos asuntos, no son como tal maltrato, todos. Las peleas de perros sí, pero si son ilegales, obviamente tenemos aquí un grave problema de malestar animal. ¿Por qué? Porque ni siquiera en las peleas hay un veterinario
que diga ya es suficiente, tengo que cuidar a este perro. No, a veces son hasta que se muera el otro perro. La vejación, que es básicamente humillar al perro. ¿Cómo lo podemos humillar? Súper fácil, golpeándolo, regañándolo de forma muy inhumana, dejándolo atado con su correa y sin que se pueda mover a muchos sitios, dejándolo en la azotea. Eso es la humillación para los perros. Tenemos la venta y la caza ilegal, que es un maltrato animal súper fuerte. Muchas personas compran animales porque dicen, ay, mira, es que está bonito, o mira, lo quiero liberar. Pero al comprar un animal no saben la procedencia de este animal y puede ser extraído. Estas cacatúas son extraídas de su ambiente natural y fíjense en el transporte en el que lo llevan. Entonces, esto ha llevado a muchas especies a la extinción. Por eso siempre que compren un animal, ustedes pidan su papel de legal procedencia y su ticket de compra. Porque si no tenemos ese ticket, si no tenemos esa legal procedencia, el animal estaba más estresado que nada, el animal era de su hábitat natural y pues tenemos muchos problemas a posteriori. El ecocidio, también el ecocidio es una parte de malestar animal, claro. Porque, por ejemplo, aquí tenemos teníamos este bosque que está completamente desértico ya con los árboles todos talados, con la tierra toda árida. ¿Y qué pasa? En los árboles viven millones de especies animales, pájaros, mamíferos, reptiles, insectos, y si no tienen dónde vivir, se mueren. Entonces, la muerte es el peor atentado al bienestar animal. Otro ejemplo, un político, no me acuerdo de dónde, de aquí de México, un político liberó al río cientos de alevines de tilapia y carpa. La tilapia y carpa ni siquiera son de México, no son endémicas y son unos superdepredadores, al igual que el pez escorpión, al igual que el pez, se me olvidó, el pez diablo, son exóticos de la región. Entonces, estos animales no tienen algún animal que los case. Entonces van a ir comiéndose las plantas, van a ir comiéndose los peces naturales. Y vamos a acabar con la muerte de cientos de especies, de cientos de plantas y a fin de cuentas de la biosfera. Salimos un poco rápido porque ya estoy sobre el tiempo. El sadismo también, que es la parte más cruel. Tener animales así encadenados, tenerlos sufriendo dolor. Podemos tenerlos encadenados, sí, claro, con justificación o enjaulados. Pero si no tenemos una justificación y estamos causando dolor al animal, ahí estamos un poco mal. La distanasia, ¿qué es la distanasia? Es una parte de la muerte, bueno, de la previa a la muerte, donde nosotros le alargamos la vida al animal que está sufriendo. Si tenemos, por ejemplo, un perro que tiene parvovirus de a 7 días y lo estamos llevando todos los días al veterinario y el veterinario nos hace hincapié en que mire, su perro no ha mejorado, tenemos que aplicarle un protocolo de eutanasia porque le está doliendo mucho y no ha mejorado con ningún medicamento. La distanasia es eso, alargar la muerte dolorosa del animal. Ahora vamos a hablar acerca de como patología psicológica. El maltrato animal lo podemos clasificar en la psicología dentro de varias patologías. Una de ellas es el síndrome de Munchausen. Este síndrome es muy usual en humanos, que básicamente es un síndrome el cual nos habla de que la persona que lo sufre enferma o mantiene enferma a la otra persona. Es usual en niños y en mascotas. Por ejemplo, aquí tenemos un veneno y es muy usual que el propietario que tiene síndrome de Munchausen envenene él solito a sus animales. No los atiendan con el veterinario hasta que están súper graves. Lo golpee para ir al veterinario. ¿Y cuál es la finalidad de este síndrome?
que la persona que tenga el síndrome, reciba compasión. Así de, ay, pobre perrito, ¿qué le pasó? Está bien tu perrito, déjame ayudarlo. Todas esas partes las quiere alguien con el síndrome de Munchausen y acaba maltratando horriblemente a los hijos o al animal. Tenemos el síndrome de Noé o síndrome de Diógenes, que este es básicamente el hacinamiento patológico. Básicamente es una persona que es recolectora de animales. Entonces tenemos esta persona que recolecta y recolecta y recolecta animales, no tiene espacio, no tiene dinero para el veterinario, no tiene dinero para la alimentación, no tiene dinero para comprarles juguetes, no tiene dinero para las vacunas, sus perros se enferman. Generalmente este síndrome se suele dar en adultos mayores de 65 años y es más dado en mujeres que en hombres. Generalmente una persona con síndrome de Noé recoge animales y no te deja acceder a verlos. Después tenemos el síndrome del nido vacío, donde una persona que no puede tener hijos o una persona que ya no tiene hijos suple el cariño afectivo con animales. Que esto vimos que está mal desde el punto de vista de que puede recaer en humanización o inclusive en zoofilia. También tenemos el trastorno antisocial de la personalidad psicópata. Entonces vamos a ver este triangulito, que es la tríada de McDonald, que es la tríada por la cual muchas veces se rigen los psicólogos o los psiquiatras para determinar si alguien es psicópata. Tuvo que haber tenido enuresis, que es un trastorno del sueño y el control de la vejiga urinaria. Esto es desde niño. Piromanía, es decir, quiere causar daño quemando cosas. Y tuvo que haber maltratado animales. Si tiene estos tres signos en la infancia, puede que en la adultez sea un maltratador de animales o sea un psicópata. Entonces, el maltrato animal pues obviamente surge de varios lados. Si a ti te maltrataban de pequeño, si tú fuiste agredido de niño, vas a buscar a alguien donde desquitar tu frustración, tu desahogo. Y la otra triada es una que se llama triada de Pycnus, que esta también nos va a hablar acerca de la psicopatía del maltratador animal. Tuvo que haber sufrido maltrato infantil, tuvo que haber tenido una lesión encefálica en estas partes o tuvo que haber tenido alguna enfermedad psiquiátrica. Si tiene estas tres, probablemente es que sea psicópata o maltratador animal. Obviamente tenemos que hacer una revisión psíquica, psiquiátrica y psicológica para poder observar si la persona puede llegar a ser una persona con psicopatía. Y bueno, recae a fin de cuentas en lo que se llama violencia. Vamos a ver un ejemplo en Facebook que se encontró hace poquito. En cierto grupo dice: banda, nunca discutan con su esposa. En ese mismo instante me separo, no más que loco. Este es el comentario de una persona. Entonces, ¿qué se imaginan que pasó aquí? La persona tenía una cantidad de peceras, obviamente con peces, y fíjense cómo están rotas. Entonces, ¿qué pasó? Se enojó con su esposa se enojó más, y la esposa acabó haciendo una tortilla de huevo con peces. Entonces, este puede ser un caso exagerado o un caso que no existió, pero en realidad existe. Muchas personas, muchos hombres y mujeres, si su pareja no quiere hacer algo, su pareja se enoja o se enojan con su pareja, agarran al perro, al gato, al conejo y lo golpean o lo secuestran o le hacen cosas peores con tal de que la pareja esté a sus pies. Entonces hay que recordar que desde un pez, una araña, hasta un elefante y una ballena tienen dolor. Entonces esto debió haber sido muy doloroso. Y por último, como delito. Un delito es una acción o cosa que está reprobada por la ley. Entonces existen leyes que protegen a los animales. Generalmente son de maltrato básico, maltrato agravado con resultado de muerte, abandono, exceso de trabajo y maltrato cruel en espectáculos ilegales. Pero solo contienen lo mínimo de obligaciones éticas. Entonces, se ha luchado durante mucho tiempo
en la ley de protección y bienestar animal, que está fundamentada a través de la Federación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas, pero la han dejado y la han dejado y la han dejado los políticos. Entonces quiere decir que un político o una persona de leyes que trabaja en estos asuntos de manifestar leyes, de crear leyes, no está tan interesada en el bienestar animal. Entonces aquí tenemos un caso, vámonos rápido. Y en México tenemos aquí una tablita de cuánto tiempo puedes estar en prisión por maltrato animal. Puede ir desde lo mínimo 3 días. Imagínense a alguien que violó a un perro, 3 días en prisión, hasta un máximo de 6 años. Máximo, o sea, no, a fin de cuentas no acaba siendo un delito mayor. La multa económica, que puede ser desde 3 a 5 cuotas, ahorita vamos a ver cuánto es una cuota, que básicamente son casi los días de salario mínimo, hasta 31,885 pesos. Y en caso de que haya riesgo de vida del animal o muerte del animal, sucede esto. Usualmente solo ocurre esto en caso de perros y gatos. Entonces, así como anotación, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala no contemplan el maltrato animal como delito. Aunque en muchos de los otros estados solo son faltas administrativas o delitos menores. Entonces, aquí hay algunas de las referencias que se utilizaron y quiero agradecerles la atención. Espero que les haya servido mucho esta plática, un poquito extensa, un poquito de mucha información. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios y con gusto la resolveré.